De pie, me gustaría que abra su Biblia, y si no, pues aquí en las pantallas tenemos un texto maravilloso, amados, en el libro de Efesios capítulo 4, del versículo 31 al 32. Es mi deseo con todo mi corazón que ese Espíritu Santo, amados, que ya mora en nosotros, pueda hablarnos al corazón y que podamos ser, amados, edificados. Y si alguien todavía no tiene el Espíritu Santo, el Espíritu de libertad, amados, qué mejor momento para recibir a Cristo como su Salvador personal, amados. Efesios 4, 31, 32, dice el Señor en su palabra: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Querido Padre, te damos gracias, porque realmente ha pasado mucho tiempo, Jesús, y lo que Pablo le dijo a la iglesia de Éfeso resuena hasta el día de hoy en nuestros corazones, Padre. Gracias porque hemos sido perdonados. Gracias, Padre, porque hoy, con ese Espíritu Santo que mora en nosotros, tenemos toda la facultad, todo el poder, toda la llenura, Jesús, para poder soportar ofensas y para poder perdonar esas ofensas, más aquellas también que hacemos, Dios. Espíritu Santo, tú eres el invitado especial. Señor Jesús, háblanos al corazón de una forma, Jesús, sencilla, y que todos podamos ser edificados, y que tu palabra nos confronte, Jesús, y nos lleve al límite de ponerla por obra, Dios. En tu nombre yo me encomiendo, Jesús. Amén, Dios, y amén. Pueden tomar asiento, amados. El arte del perdón. En cierta oportunidad estábamos en Nueva York y entramos a una galería, amados. Y había gente que estaba en este estilo, amados, observando un cuadro. Nosotros pasamos, o yo pasé, a otra sección, y mientras daba el círculo viendo otras cosas de mi interés, volví a pasar por ese punto y la gente estaba en esta posición viendo el cuadro. Y algunos, amados, con una libreta, estudiantes posiblemente, tomando nota del bendito cuadro. Dos cosas creo que pasaron. O yo no sé de arte, y la segunda, era tan profundo ese cuadro, amados, que costaba descifrar la comunicación del artista. Pero lo más probable, amados, es que de veras yo no sé de arte. Cuando hablamos, amados, del arte del perdón, estamos hablando de la mejor canción del alma, el perdón, que es el ADN de un hijo de Dios, de una persona que ha nacido legítimamente de nuevo. Porque todo da inicio cuando decimos: Señor, perdóname de mi maldad. Nuestra historia cambia cuando nos arrepentimos con toda sinceridad, honestidad, franqueza, de todo corazón. Dice la Biblia que cuando confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, ¿qué dice la palabra? Nos perdona. Pero no solamente nos perdona, sino que este corazón
lo limpia de toda maldad. Perdonar es empezar desde el principio, es también empezar desde cero. Perdonar, iglesia, es una decisión voluntaria que nos libera, número uno, para con Dios de esa condenación, y número dos, para con las personas que se han resentido por una ofensa que nosotros hemos ocasionado. Cuando le hacemos daño a alguien, buscamos su perdón a fin de restaurar esa relación nuevamente. El perdón, iglesia, es un acto de amor. El perdón es un acto de misericordia. El perdón, iglesia, es un acto de gracia. El perdón es una decisión de no guardar rencor a otra persona, aún por lo que esta persona nos ha dañado. La Biblia nos dice que todos necesitamos el perdón de Dios. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado, dice Eclesiastés, amados, 7:20. Ciertamente, dice la palabra, no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Él conoce, Dios, todo de nosotros. Pero nosotros, iglesia, necesitamos aceptar en humildad delante de Él que le hemos fallado y que hemos hecho cosas que van en contra de su deseo para con nosotros. En Cristo, iglesia, somos pecadores perdonados, con los elementos necesarios para perdonar a los demás. No importa, iglesia, el daño o la ofensa. Actualmente vivimos en una sociedad donde cada día vemos personas con enojo, con ira, ofendiéndose de diferentes formas. Cada vez son más las personas que acumulan la falta de perdón. Cada vez son más los matrimonios que están siendo asfixiados por la falta de perdón. Hay mucho orgullo. Cada vez son más los hijos que no pueden perdonar el daño que muchos padres han hecho a ellos, con malos tratos, con ofensas. Y te diré, no me sorprende para nada que personas que no conocen de Cristo actúen de esa forma. Para nada, amados, me sorprende. Lo que sí me sorprende es que llamados cristianos, llamados hijos de Dios, nacidos de nuevo, entre comillas, servidores entre iglesias, entre comillas, no puedan perdonar y sean personas con una doble identidad, que en la iglesia son sonrientes, son amables, son apacibles, son amorosos, pero en la realidad esa misma persona nomás entra a su vehículo. Son personas con mucho enojo, con mucha ira, con mucha amargura. Personas que les gusta hacer sentir mal a aquellos que dicen, entre comillas, también que aman. Amados, no podemos vivir sin perdonar, sin importar la ofensa que le hayamos hecho o las ofensas que hemos hecho. Muchas veces, no es cierto, solo damos testimonio, solamente contamos el daño que nos hacen a nosotros y nunca decimos nada del daño o la ofensa que hemos causado a otras personas. El perdón, amados, no es una opción. El perdón no es algo que tú decides si hacerlo o no hacerlo. El perdón es un mandato. El perdón es una ordenanza. Y también, amados,
es una condición para estar en comunión, para tener paz para con Dios. Muchos creyentes, amados, pon atención por lo que te voy a decir. Sus oraciones, por mucho que oren, no son escuchadas. Pastor, ¿qué está diciendo? Repito, muchos creyentes que oran, sus oraciones no son escuchadas. Y muchas veces estos mismos dicen: yo siento que mi oración Dios no la escucha. Bingo, amados. Correctamente, hay oraciones que Dios no escucha. Y todas esas oraciones que Dios no escucha son de esos pseudo cristianos que dicen amar a Dios, que han sido perdonados por Dios, pero que ellos en su pobre espiritualidad no pueden perdonar la ofensa, amados, que han hecho o que se les ha hecho. Mateo 6:14 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, como estudiante de la palabra tienes que entender algo, que hay muchos textos que son condicionables, por no decir casi toda la Biblia es condicionable. Y aquí encontramos una condición bien escondida, amados, pero ahí está. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, esa es la condición, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si le damos, amados, vuelta al texto, diría: porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará. ¿No es cierto? Es tan importante que cuando Jesús dio su sermón más largo, como fue el Sermón del Monte, incluyó el perdón y dijo estas palabras en Mateo 5:23: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda. Número 1, reconcíliate primero con tu hermano, con tu hermana, con tu esposa o con cualquier persona que has ofendido. Y entonces, después que haces este acto muy espiritual, amados, ven y presenta tu ofrenda. El perdón no te hace olvidar, pero hace que tengas paz, gozo y que puedas servir y vivir con libertad. Nosotros, como cristianos, amados, nosotros que hemos nacido de nuevo, nosotros en que hoy mora el Espíritu Santo, déjame decirte, si podemos perdonar, si podemos, amados, ser obedientes al llamado de Dios, si podemos. ¿Por qué? Porque tenemos ese poder, amados, que ya recibí del Espíritu Santo. Tengo la ordenanza para poder hacerlo. No soy un neófito, soy una persona pensante, amados, que si la Biblia lo dice, yo lo hago, y si el Padre lo pido, yo también lo voy a hacer. Hemos sido perdonados de toda nuestra maldad en Cristo Jesús. Amén. Hemos sido justificados por el bendito perdón en Cristo Jesús. Nos hemos constituido hijos, todo por el bendito perdón que hemos recibido de nuestro Dios, amados. Muchas personas tienen excusa o obstáculos que se interponen en el camino de perdonar, y eso les impide sanar esas áreas de su vida. No perdonar, amados, es como el cáncer, que comienza con algo insignificante, pero que si nos descuidamos con el tiempo podemos hasta morir. Esos bloqueadores, amamos, los vemos en el versículo 31 que leíamos al principio. Dice la palabra: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Y el consejo, amados,
que Pablo le da a la iglesia de Éfeso no era para el inconverso. Tristemente, Pablo estaba viendo que dentro de la iglesia había personas con amargura, con enojo, con ira, con gritería, maldecían y pensaban que eso era normal. Por eso la amonestación del apóstol, él dice: no es permitido, quítese de vosotros todo eso, porque eso te lleva, escúchalo bien, a una sepultura espiritual. Y aquí el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, nos dará lo necesario a nuestro alcance para cambiar esa actitud de falta de perdón. Porque vivimos en un mundo donde se ofende y nos ofenden. Lo triste es que solo me resiento cuando me ofenden. Y cuando yo ofendo a alguien es como que si nada pasara. No es cierto. Siempre contamos en cómo me tratan. Pero somos bien crueles. No contamos en cómo yo trato. Siempre ando divulgando que me discriminan, pero tú no dices cómo tú eres de indiferente con otras personas. Déjame darte unos pasos que nos puedan ayudar a limpiar nuestro corazón. El primer paso radical para tener un corazón perdonador es limpieza de corazón. Escúchalo. Necesitamos limpiar nuestro corazón, así como limpiamos la casa, como limpiamos el carro, como limpiamos nuestro cuerpo todos los días. De esa forma necesitamos limpiar nuestro corazón para que no se acumule la basura de falta de perdón. Necesitamos limpiar. Necesitamos quitar esos cuadros decorativos que están ya en muchos de nosotros, que decoran el interior de nuestra alma, como es la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y toda malicia. Un creyente espiritual, un creyente lleno de la presencia de Dios, un creyente en plena comunión con Dios, escúchalo bien, necesitamos ya haber arrancado todo esto. Benditos creyentes amados que por todo se molestan, ¿no es cierto? Rugen como un león. No, Señor. Tenemos que abandonar la gritería, la ira, amados. Hoy nuestras formas de ser ya tienen que haber cambiado. Antes, sin Cristo, amados, antes, cuando no habíamos recibido ese perdón de Cristo, amados, como Salvador personal, éramos ese tipo de personas rencorosas, amargadas, maldecíamos con facilidad. Palabras obscenas salían de nuestra boca para con nuestros vecinos, nuestros hijos, nuestros familiares, nuestros cónyuges. Con qué facilidad abría nuestra boca y ofendíamos, directa o indirectamente, amados. Eso era antes, pero hoy en Cristo, amados, somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, mi forma de ser ya pasó, pero cuando Cristo vino a mi vida, soy una nueva criatura. Hoy en Cristo, amados, he aprendido a perdonar, porque he sido redimido bajo el perdón. He sido perdonado y por lo consiguiente, quieras o no quieras, te guste o no te guste, estamos llamados a perdonar. ¿Por qué? Porque Dios lo exige. El perdón me da libertad, iglesia. Si en Cristo soy libre de condenación, hoy puedo ser libre perdonando a aquel que me ha causado mal, o a aquel que yo he ofendido voluntariamente. En Cristo somos nuevas criaturas. Y esto es lo que Pablo vio en los hermanos de Éfeso, que no habían cambiado mucho. Iglesia, cristianismo es igual a cambio. ¿Estás conmigo? Cristianismo es igual a cambio. Y Pablo le dice en Efesios 4:17: esto pues digo, como requieren el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Ya parémosla, dice Pablo. Ya cortala, amado.
Y esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Te das cuenta? Que andan en la vanidad de su mente. Y posiblemente ahí está mucho del pueblo evangélico, muchos creyentes ahí están sin cambios y sin búsqueda de pedir perdón. Necesitamos por eso limpiar nuestro corazón. De no hacerlo, amados, la falta de perdón es acumulativa. Y cuando vienes a ver, amados, lo que necesitas es una restauración completa de tu alma. Necesitamos limpiar nuestro corazón de amargura. La amargura es un sentimiento duradero de frustración, de resentimiento, de tristeza por algún sufrimiento que pasó. Mientras no quite la amargura, estaré prisionero de esos sentimientos y no tendré libertad. Soy libre en Cristo, pero yo mismo me encadeno, amados, con lo que es la amargura. Es bien interesante que Jesús vino a darme vida, y vida, dice la palabra, en abundancia. Y no me liberó de la amargura, amados. Algo incompleto quedó, pero Él me liberó de toda mala acción, amados. Por eso en Cristo soy una nueva criatura. El perdón, dije al principio, comienza de cero. Necesitamos limpiar nuestro corazón de ira. La ira es otro sentimiento que se expresa por medio del enojo, de gritos. Una persona airada maldice con expresiones ofensivas. Y estamos parchando, amados, las ofensas. Estamos parchando con una bendita palabra que no es perdón. Sorry. Y pensamos que con eso ya estamos liberados. Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento, lo siento y lo siento. Decir lo siento no es pedir perdón. Necesitamos limpiar el corazón de toda malicia. Parece ser un cajón, amado, que ya tenemos de indirectas. Hay gente que dice, pero es que yo no hago nada. Pero tus miradas, amados, dicen todo. En tus miradas hay odio, hay rencor. En tus miradas estás comunicando que estás altamente molesto. No dices nada, amados, pero tienes un corazón malicioso. Muchas personas son cínicas con sus miradas, con sus comentarios, con sus indirectas. Cínico es una persona sin vergüenza que ya lo hace de una forma normal. Y cuando un creyente es cínico, amados, sus defensas espirituales ya están por el suelo. Pablo dice y ordena que rechacemos todo esto. Dice, quítese de vosotros todo esto, lo que estamos mencionando. Si no empezamos limpiando nuestro corazón, no tendremos ningún espacio, ni poder, ni autoridad para perdonar. ¿Estás conmigo? Repito, si no empezamos limpiando mi corazón, no voy a tener ningún espacio, ni poder, ni autoridad para perdonar. Dígame, por favor. El segundo paso para perdonar unos a otros es ser benignos y misericordiosos. La benignidad, amados, tiene que ver con la suavidad de carácter, con la pasibilidad que tenemos en Cristo. Lo opuesto de benigno es maligno. La pregunta es, iglesia, así entre tú y yo, ¿qué eres tú? ¿Eres benigno o eres maligno? Eso tú lo sabes. Eso tú lo sabes. Mira la abundancia de fruto con la falta de perdón. Y la conclusión, ya desde este momento, tú la tienes. Hay tumores, amados, malignos. Y lo más probable es que si no se tratan esos tumores malignos, podemos morir. Una persona que acumula la falta de perdón, paulativamente, amados, se va opacando. Y llegan a viejos, amados, con tanta amargura en su corazón. Por eso la importancia de la benignidad. Al momento de pedir perdón, necesitamos, iglesia, ahora que estamos en Cristo, ser benignos y no malignos. Necesitamos tener misericordia.
misericordia, doy de gracia lo que he recibido de gracia. Dios Padre me perdonó toda mi maldad, me ha perdonado todo, amados, engaños, idolatría, fornicación, lujuria, robo, tantas cosas que Dios me ha perdonado. Y hoy que yo venga y decir no puedo perdonar, amado querido, no se puede decir eso. No se puede. Tenemos que ser misericordiosos los unos con los otros. Esa es la razón que Pablo comienza diciendo al principio del capítulo de Efesios 4, 1, 3. Yo pues preso en el Señor. Mira, Pablo, qué maravilloso. Y eso mismo yo comunico a vosotros, hermanos. Os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuisteis llamados, con toda humildad. La iglesia no es para venir a impresionar a alguien. No, Señor. No, Señor. Con toda humildad, con toda mansedumbre. Hoy aquí está lo más difícil. Soportándoos con paciencia. Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Sabes a quiénes soportas con paciencia? A tus hijos. Tus hijos, madre o padre, te pueden maltratar, te pueden maldecir, te pueden mencionar a tu mami las veces que quieran. Y sabes que a ellos si los soportas, ay, con paciencia. ¿Por qué? Porque son tus hijos. ¿Por qué? Porque has aprendido a amarlos y aceptarlos tal como son, aunque sean, amados, malos hijos. Ahí estás a la cruz del Calvario como María. ¿No es cierto? Pero ¿qué hay cuando un hermano, amado, medio dice un comentario equivocado? ¿Qué hay cuando un hermano se equivoca y tal vez ofende, amado, tu persona? Oh, amado querido, ahí explotas. ¿Y cómo es posible que en la iglesia se den esas cosas? Somos tan exagerados. Somos tan indiferentes, no entendemos lo que es el perdón, soportándonos con paciencia los unos a los otros. Yo tengo que soportarte por amor a Cristo, aunque yo no quiera, porque Cristo lo pide, por eso lo hago. Si no fuera de Cristo, amados, no tengo por qué soportarte, pero si Él lo pide, yo lo hago. Y dice la palabra, soportando con paciencia los unos con los otros en amor. Qué lindo. Solícitos en guardar siempre la unidad del Espíritu, el vínculo de, ¿qué dice? De la paz. El perdón siempre tiene que llevar estos 4 elementos. Escríbalos: humildad, mansedumbre, amor y paz. Cuando tú pones estos elementos, si hay alguien que en el cielo se sonríe, es nuestro Padre Celestial. ¿Y sabes qué te dice? Ah, mi hijo, me orgullezco de ti. Me orgullezco que ya aprendiste. De no hacerlo, amados, es como que el Padre nos diera un coscorrón, ¿no es cierto? Eres terco, dice. Eres terco, no aprendes. El perdón siempre, amados, tiene que estar latente en la vida de un hijo de Dios. El tercer paso radical para perdonarnos los unos a los otros, véase como perdonado, amados. El versículo 32 de Efesios, amados, dice: perdonando unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros. ¿En quién? En el agente que perdona, en Cristo, así como Dios os perdonó, amados. Lo que Dios me ha perdonado es mucho más profundo de lo que yo podía perdonarle a cualquier persona, ¿no es cierto? En Cristo hoy tengo la capacidad para perdonar aún cuando la ofensa ha sido muy profunda y muy dolorosa y muy incómoda. En Cristo sí puedo perdonar. Lo hago por amor a la cruz. Lo hago porque el Padre me pide que lo haga. Ese es el verdadero cristianismo, amados. Pedro le preguntó a Jesús cuántas veces había de perdonar. Él mismo se anticipa y dice: hasta 7 veces, dijo Pedro. No le dijo Jesús: hasta 70 veces 7. En otras palabras,
El perdón es incontable. El poder del perdonar viene de la experiencia de ser un pecador que entiende que ha sido perdonado por amor. Gloria a Dios. En Cristo soy perdonado. Repito, en Cristo soy justificado, soy puesto en libertad. Por eso hoy, como hijo de Dios, yo tengo que declararme como una persona benigna en el nombre de Dios. Amén. Claro que sí. Cristo sanó toda herida. Cristo ya sanó todo resentimiento. En Cristo he sido sanado. En Cristo no hay rencor en el corazón. No debería haber campo para maldecir a nadie. A nadie. Cristo me ha perdonado. Cristo me ha lavado de toda mi maldad. La suciedad que hoy tengo en el corazón no es por la buena limpieza que el Espíritu Santo hizo el día que Él vino a mi vida, sino por la acumulación de todo esto que estoy mencionando. El problema radica que aunque Él ya me perdonó y me lavó con su sangre, si no alimento mi corazón con su palabra, si no tengo comunión con Cristo, siempre voy a actuar en mi vieja naturaleza. Esa vieja naturaleza vuelve a poseerme y es ahí donde digo, no puedo perdonar. Somos tan ignorantes que decimos, amados, que lo perdone Dios, pero no yo. El arte del perdonarnos, amados, unos a otros, tenemos que tener en cuenta que es una acción que da inicio en el corazón y luego se manifiesta en Dios, y las personas honramos a Dios cuando actuamos en un perdón genuino. Por eso hay que entender, amados, que antes de perdonar tengo que haber quitado lo que dice el versículo 31: quítese de vosotros toda amargura. Tú no puedes ir a pedir perdón todavía enojado, pues. No da risa eso, ¿verdad? Vengo a pedirte perdón y vas todavía enojado. Está como aquel refrán que dice: limosnero y con garrote, ¿no es cierto? Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, amados. No estamos llamados para ofender a las personas. Hombre, tú no estás llamado a ofender a tu cónyuge. Mujer, tú no estás llamada a ofender a tu marido. No estamos llamados a ofender a nuestra familia, ni mucho menos estamos llamados a ofendernos los unos a los otros hoy en Cristo Jesús. No, somos hermanos redimidos con la bendita sangre del Cordero, con aquel que nos ha perdonado de una forma, amados, colectiva, pero que también nos ha perdonado de una forma personal. Por eso la instrucción: quítese de vosotros. Gloria a su nombre. Yo siempre digo, el perdón no tiene cola. Muchos dicen, te perdono. ¿Y qué dice? Pero. ¿Cómo que pero? Te perdono, pero tienes que cambiar. O sea, vamos a pedir perdón, pero todavía lo condicionamos. No sea payaso, hermano. El perdón no tiene cola. Usted va a perdonar por amor a su Señor. Usted perdona por amor a su Señor. Por amor a su Señor. Mis amados queridos, si desea ver un perdón genuino, ¿sabes qué? Tome la iniciativa. Siempre tendremos mil excusas para no perdonar. Siempre nos vamos a cobardar aún cuando hemos ofendido. Muchos dicen, él o ella tiene que aprender. Yo fui el ofendido, que él o ella venga a mí. Otros dicen, lo voy a perdonar hasta que cambie. Qué triste. Lo voy a perdonar hasta que lo siente en mi corazón. Eso está como aquellos que quieren bautizar, ¿no es cierto? Y dicen, es que pastor, tengo que sentirlo en el corazón. Estamos bien lejos de la realidad de lo que es el cristianismo, hermanos. El perdón de Dios actúa sin condiciones. Dios no espera que tú cambies para después perdonarte. No. Dios nunca esperó que te hicieras bueno para Él darte de su perdón.
Tú recibiste el perdón cuando lo solicitaste. ¿Te recuerdas? Cuando estabas pasando por una dificultad muy profunda, cuando estaba tu corazón contrito y humillado, cuando estábamos metidos, amados, en la droga, en el alcoholismo, cuando nada ni nadie, amados, nos alegraba, cuando nuestro valor realmente era cero, amados, fue cuando llegó el Señor. Y lo primero que Él hizo, amados, en mi arrepentimiento fue darme su bendito perdón. Y por el bendito perdón es que hoy me constituyo un hijo de Dios. Por el bendito perdón es que hoy declaro que tengo salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Y todo por su bendito perdón. Alabado sea el Cordero. Cristo en la cruz del Calvario dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nosotros somos lo contrario. Todavía estamos crucificándonos, amados, y todavía no pedimos perdón. Amados queridos, toma la iniciativa. Da el primer paso. Aquel que perdona las cosas pequeñas tiene la capacidad de perdonar las cosas grandes. Pida perdón en esta noche. Comience primero con los de su casa. Si la persona está en el extranjero, tome su celular, haga una llamada. Este momento es crucial, amados, y es mi oración que el Espíritu Santo toque tu corazón. Saquémosle una sonrisa a Dios con esa actitud maravillosa de humildad, de misericordia, de pedirle perdón a aquella persona que hemos ofendido. Tome la iniciativa. Es maravilloso ver que Jesús me tuvo paciencia a mí. Jesús hizo un lado mi egocentrismo, mi orgullo, mi vanidad, y ¿sabes qué? Me tuvo tolerancia y me perdonó. El perdón de Jesús se centró en mí. A causa de su profundo amor, Jesús me ama. Por eso su perdón es incondicional. Por eso Dios nos manda que amemos a nuestro prójimo, porque necesitamos de mucho amor para perdonar las ofensas, amados, que las personas nos hacen. Y que tu corazón, amados, a través de esas ofensas no se llene de resentimiento, porque una persona resentida envejece su alma. Envejece su alma, amados. Y no hay cosa más triste ver a una persona con resentimiento, con amargura de corazón. Termino con esto, hermano, ponga atención. Si desea ver un perdón genuino, no se le olvide algo: que con la medida que usted mide, será medido. Y allá en mi cantón dicen: y con una cuarta más. Marcos 11:25. Y cuando estéis orando, escúchalo, este consejo. Si esta noche usted va a orar, por la fe lo declaro que así lo hace. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque, ponga atención, si vosotros no perdonáis, oh amado, no caigamos en esto, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Amado querido, este día vistámonos de este ropaje maravilloso como es el perdón. Pablo le escribe a la iglesia de Colosenses y le dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad y humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando los unos a los otros, perdonando los unos a los otros. Colosenses 3:12-13. Perdonarnos unos a otros es un arte que solamente los grandes lo hacen a la forma de Cristo. Dígame, por favor, hermanos. Muchos cristianos tienen el síndrome del verdugo.
Les gusta que les perdonen sus ofensas, pero ellos no tienen la capacidad de perdonar las ofensas de otros. Eso es tener un corazón mezquino. Eso es tener un corazón maligno. Recuerde, si desea ver un perdón genuino, no se le olvide que con la medida que mide, con esa misma va a ser medido. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en este momento.